Los que se acuestan temprano el sábado, vengan en la mañana el domingo. Les decía que estas dos canciones las estábamos aprendiendo cuando fue ocasión del campamento de enero, creo que fue el campamento, enero, febrero, en enero. Y el propósito era motivar a la concurrencia, a los jóvenes, porque era campamento de jóvenes, a considerar el propósito de nuestra vida, que tiene que ver con un diseño hecho por Dios. Creemos que vivimos para Él. Creemos lo que dice su palabra. No estamos por una casualidad, todo forma parte de un plan y es necesario descubrirlo. Entonces hemos estado meditando sobre la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Es una necesidad al final. Todo lo que tiene un propósito para ser feliz, para ser pleno, necesita cumplir ese propósito. Si está ubicado en un lugar distinto del que se le dio como origen o el que se señaló originalmente, lo que sea, ya sea una pieza mecánica, una persona. Si yo planto un árbol dentro del dormitorio, no va a estar feliz el árbol, ¿no es cierto? Es para otro lugar y para otro propósito. Qué sé yo, un ejemplo se me ocurre. Nosotros hemos sido creados por Dios y dice su palabra, por Él y para Él. Entonces, hacer la voluntad de Dios es una necesidad. Y habíamos meditado en dos palabras, ustedes se van a acordar. Es necesario saber la voluntad de Dios y hacerla oportunamente. Todo tiene un tiempo. Nosotros, cada vez que abrimos la Biblia, encontramos propósitos de Dios para nuestra vida. Y son propósitos universales para toda criatura. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Están conmigo? Díganle al que está al lado. No quiere el Señor que te perdas. Pero si no está en sus manos, está perdido. Mire, usted perdió las llaves del auto y dice, las llaves no han dejado de ser, solo no están en mi bolsillo. Y si no están en su bolsillo, usted no las puede ocupar para hacer andar el auto, las llaves están perdidas. Y el Señor dice que cuando no estamos en su casa y cumpliendo sus propósitos, estamos perdidos. Hemos tomado un rumbo y hemos terminado en un destino distinto. Entonces conversábamos de esto. El éxito de la vida es hacer la voluntad de Dios. Y en el salmo que compartimos encontramos al rey David diciendo, yo quiero conocer tu voluntad. Y en el mismo ruego decía, ayúdame, enséñame a hacer tu voluntad. Porque una cosa es saber, ¿cierto?, cuál es la voluntad de Dios. Y hay distancia entre saber y hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita, como les decía, para toda criatura en la Biblia. Pero cada uno de nosotros también hemos sido planificados, o en la mente del Señor había una historia escrita antes de que viniéramos a la vida de forma personal. Dos aspectos de la voluntad de Dios, universal y personal. Cuando nosotros nos sumergimos en la Biblia, vamos conociendo los pensamientos de Dios. Y su Espíritu nos guía a nuestra vida en lo personal, cotidiano y práctico. Una de las cosas que siempre nos hablaban cuando yo era joven, hace un tiempito, es, ¿ya conocés la voluntad de Dios? Y siempre estábamos hablando del tema del matrimonio.
Cuando hablábamos de la voluntad de Dios entre los jóvenes era fundamental pensar en el matrimonio. Me gusta una chica y es la voluntad de Dios. Mira ese pibe cómo sirve, cómo canta, qué performance que tiene, ya afila para ser alguien especial. Me está gustando, es la voluntad de Dios para vos. Y utilizaba mucho ese recurso, esa frase, siempre pensando en este tema, la voluntad de Dios en lo personal y respecto a la familia. Pero Dios tiene un plan para nosotros, dice su palabra, que nos ha hecho nacer en un lugar y en un tiempo que tiene que ver con un escrito de Dios que calza justo en las circunstancias que nosotros atravesamos. Y es necesario que aprendamos nosotros a tomar decisiones conociendo cuál es su voluntad en lo cotidiano de nuestra vida. Si vos un día te cruzás con alguien que está mal, era la voluntad de Dios que intervinieras en su vida. Por ahí dice el Señor, hay casos en los que no conviene intervenir, gastás palabras. Y hay otras veces que el mismo Espíritu apremia dentro tuyo y te dice que te acerques. Es la voluntad de Dios. Por ahí cosas que nos parecen razonables, lógicas. Hay otras veces que la voluntad de Dios no parece a nuestra mente razonable, pero es necesario que nuestro intelecto vaya creciendo en lo que es el discernimiento espiritual de la voluntad de Dios, que supera nuestra razón. ¿Cuántas locuras le pidió Dios a su pueblo? Y era su voluntad. Vamos contra Jericó. ¿Y cuál es la estrategia? Y hay que darle vueltas a la ciudad y gritar, va. Un soldado entrenado dirá, ¿y eso para qué sirve? Es la voluntad de Dios que hagamos esta locura. Y por ahí cuando crecemos en el discernimiento espiritual vamos encontrando algunas cosas que no encajan en nuestra mente. Pero estoy abocado a esto, pedirle a la iglesia, hermanos, busquemos conocer y hacer la voluntad de Dios. A veces uno dice, esto ya no lo aguanto más. ¿Y no será la voluntad de Dios que esto lo aguante otro poco? ¿O hasta el final? Me duele, quiero zafar. Y por ahí es la idea de Dios. Pablo le rogó a Dios que le sacara una enfermedad muy molesta que le producía grandes dolores. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Quiero que ese aguijón que tenés ahí permanezca ahí porque tiene un propósito. Y Pablo se sujetó a la voluntad de Dios y dijo, sí, ya entiendo. Dios quiere que en mi debilidad se manifieste su poder. Bueno, en nuestra vida hay cosas que necesitamos descubrir, discernir. Entonces es necesario que aprendamos a saber cuál es su voluntad y luego someternos a ella, hacerla. Pero hoy quería hablarles de un tercer verbo que no, a lo mejor está implícito en la conversación del domingo pasado, pero quiero que lo meditemos profundamente. Además de saber y hacer la voluntad de Dios, es necesario que usted quiera hacer la voluntad de Dios. De los que están acá, ¿quién quiere hacer la voluntad de Dios? Por algo han venido, ¿no es cierto? ¿Quiere conocer? Porque quiere hacer la voluntad de Dios. El Señor le dijo a un grupo de religiosos, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre conocerá la doctrina que yo les estoy trayendo. A veces uno no conoce la voluntad de Dios porque no quiere. ¿Puede ser? Uno intuye que le va a resultar algo pesado. Más vale ni me sumerjo a conocer, ni escucho el mensaje, ni voy a la célula, ni abro la Biblia, porque imagínate que Dios quiera cambiar mi destino, que quiera ajustar mi vida, que quiera sacarme de donde estoy o del modo de vida que tengo. Más vale, no quiero conocer la voluntad de Dios. Pero dice el Señor, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá mi doctrina.
para luego hacer lo que son sus mandatos, sus caminos. Ahora yo le voy a preguntar, ¿quién es el que quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Qué persona es la que quiere agradar a Dios haciendo su voluntad? El que le ama. ¿Quién quiere hacer lo que a Dios le agrada? El que le ama. Y lo quiere hacer cueste lo que cueste. Se ve el nivel de amor de una persona hacia otra si trata de agradarle. Estas son las flores que me has traído, así es como me considerás. ¿De dónde las sacaste? Y las corté ahí justo en una vecina. Venía caminando y las vi bonitas, pero si estas son flores muy comunes, no querés gastar un peso en mí, desgraciado. Si a tu novia le gusta una alhaja y te la señala y dice, qué bonita esa pulsera, para agradarle a ella que vos amás, ¿qué harías? Te juntás con los chicos que van a subir la loza el lunes y te venís a laburar acá desde las 7 de la mañana y en una de esas el Mauricio te paga una moneda y ya vas juntando para la pulsera, aunque sea un eslabón. Porque cuando uno ama a alguien, se sacrifica para agradarle. Y de acuerdo al nivel de amor, será el nivel de sacrificio. Si uno quiere agradar a Dios. Cuando uno ama a alguien, hace cosas locas. Yo conocí a algunos chicos que se iban pedaleando a visitar a su novia, pero lejos. Y la bicicleta no tenía ni cambio. Llegaba fusilado, ¿no? Con tal de verla. No voy a contar las que hacía mi señora por verme a mí. Pero quiero contarles la que hizo una mujer. El miércoles ha sido reconocido el Día Internacional de la Mujer. Dios las bendiga, mis hermanas. En la obra del Señor, lo que significan las mujeres y cuánto el Señor resaltó el amor de algunas mujeres. Porque dice que le acompañaban. ¿Usted cree que iba con 12 nomás Jesús? No. Iban un grupo de mujeres que muy poco se registra en la Biblia, pero dice le servían de sus bienes. O sea, las mujeres de algún lado conseguían recursos. ¿Para qué? Para que el Señor tenga su alimento, su provisión. Y los que lo acompañaban, los discípulos, las mujeres servían a Jesús. Las bendigo por ser el Día Internacional de las Mujeres. Enseguida la pastora va a orar por todas las hermanas que sirven en el ministerio. Y las demás también. Y vamos a orar por los enfermos, que nos ha pedido el Señor. Pero vamos a Lucas capítulo 7, ¿me acompaña? Lucas capítulo 7, les voy a leer un encuentro de Jesús con un grupo de personas y con una mujer en particular. Lucas 7, vamos a leer desde el versículo 36. Un día vino un pastor amigo del Uruguay que preside un ministerio muy grande, Misión Vida, si escucharon hablar, él es primo de Nancy. Y vino y dice, necesito que me banquen en Marquesado porque quiero poner la antena de la radio. Como Marquesado es un lugar alto, necesitaría por ahí cerca. ¿Conoces? Y le digo, muy chiquito el fondo que tenemos, que nos ha quedado acá. No sé si la antena no nos va a dejar lugar para nada. Entonces él vio que acá al lado había un terreno. Donde está la calle ahora, había un baldío. Y dice, ¿y eso de quién será? Le digo, mire, sé que se llama Garcés, que es un ingeniero, que tiene la finca también. Y fue a buscarlo al ingeniero Garcés, Jorge. Y le dijo cuando lo encontró, mire ingeniero, yo quiero poner una antena para que llegue más lejos porque la altura de Marquesado. Y el hombre lo miró con una cara y yo qué gano, le dice. Le dice, usted va a ayudarnos a que el mensaje de Dios se escuche en muchos lugares y Dios lo va a bendecir. Pero mi hermano, no, fue tan fea la respuesta, mire hermano. Yo pocas veces vi a este hermano con esa carita que traía de frustración. Claro que después buscó otro lugar, ¿no? Pero dice, qué mal que me trató este hombre.
¿Por qué me habló así? Y yo le digo, porque Jorge, ¿por qué te va a llevar el apunte? A ver, dame una razón. Y porque el mensaje, le digo, pero ese hombre no tiene nada del Señor en su corazón. Él quiere un beneficio. Si no ama a Dios, ¿por qué iba a prestarle el terreno? Lo primero que necesitamos encontrar en una persona que hace la voluntad de Dios es un encuentro con Dios y una transformación de su vieja naturaleza. La vieja naturaleza no puede agradar a Dios, la vieja naturaleza no quiere hacer la voluntad de Dios. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, para entrar al reino de Dios, para que el poder de Dios, la autoridad de Dios y todo el proyecto del Señor se cumpla en tu vida. Te es necesario volver a nacer. Y ese era un hombre religioso y no entendía. Entonces, primero, para que alguien haga la voluntad de Dios, tiene que nacer de nuevo. Pregúntele al que tiene al lado, ¿naciste de nuevo ya? ¿Vos? ¿Cómo sabe uno que nació de nuevo? Mire, hay un encuentro con Dios que trastorna la vida de una persona. Ya no es más indiferente. Quiere saber de Dios, quiere conocer sus propósitos. Ha nacido de nuevo con seguridad. Alguien que dice, Señor mío, estás acá, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe quién oró así? Uno que se encontró con el Señor. Y como usted y como yo, ese hombre se cayó del caballo y dijo, ya no voy donde se me antoja, ya no hago mi voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo. Entonces es necesario, para hacer la voluntad de Dios, nacer de nuevo. Con el nuevo nacimiento que viene a nuestra vida, una fuerza poderosa que se llama amor. Y dice Pablo mismo, el amor me obliga. ¡Ay de mí si no hago la voluntad de Dios! Porque el amor me aprieta, el amor de Dios me obliga. Y usted tiene que sentir esa sensación de deuda con Dios si ha nacido de nuevo. Porque el amor que hay de Dios en usted le tiene así inquieto. Señor, ¿qué quiere que yo haga? No puede pasar la vida, no puede pasar este día, no puede pasar tanto tiempo conmigo al margen de tu voluntad. Yo quiero agradarte. Eso hace el amor de una nueva criatura. Así que bueno, vamos a ver la situación con esta mujer y también con un hombre que quisiera que notáramos. Invita a Jesús a su casa. ¿Usted invitó a Jesús alguna vez a su casa? ¿Sí? ¿Y el Señor entró? En el caso de Simón, el fariseo, Jesús accedió a la invitación y dice, versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado Jesús en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo dentro suyo, si fuera profeta, conocería quién, qué clase de mujer es esta que lo toca, sabría que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, respondiendo a los pensamientos de Simón, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Está comparando el Señor el amor de la mujer con el amor de Simón. ¿Está bien? Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, o cree que se le perdona poco, poco es lo que ama. Y a ella dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Quisiera hablarle un poquito de lo que es el tiempo en el que ocurrió este evento. Habían muchas diferencias sociales. Muchas. En el Día Internacional de la Mujer he escuchado por ahí discursos, o ha habido muchas propagandas también referidas a las conquistas de las mujeres en nuestro tiempo. Hay una propaganda que vi que salían unas mujeres mayores que decía: si esta mujer hubiese podido participar en su tiempo de las Olimpiadas, hubiera sido campeona. Esta otra hubiera sido goleadora. Esta tendría la medalla de no sé qué. Pero en el tiempo en que ellas eran atletas, no se les permitía a las mujeres competir en las Olimpiadas. Pero hemos conseguido y hemos adquirido logros y ahora las mujeres están en todos los deportes. Bueno, esa propaganda, como tantas otras conquistas que se divulgan, bueno, la mujer tiene espacio aquí, tiene espacio allá, y en un momento parece que vamos a estar en la casa nosotros haciendo de comer, y las mujeres serán protagonistas de todo. Hay una corriente feminista, ustedes la conocen, no vamos a hablar de eso, pero vamos a enfocarnos en este tiempo. Imagínense que los enfermos, hermanos, eran considerados malditos. Por algo está enfermo, por algo está ciego. Y por la ley de Moisés le voy a dar una moneda y le voy a tirar una limosna, pero es un miserable que se merece ser ciego, porque el pecado lo ha llevado a eso. Entre los ricos y los pobres también estaba esto. Así que el rico estaba en una posición, el sano estaba en una posición mucho mejor que el enfermo o que el pobre. Pero una de las posiciones más marginales eran las de las mujeres. Han cambiado los tiempos, ¿no es cierto? En aquel tiempo la mujer tenía que depender de todo, de algún varón. ¡Ay, de la viuda, pobrecita! Tenían que tirarle un hueso, porque si no, esa mujer no tenía espacio para nada. Y yo quiero mostrarles en la vida de esta mujer lo que hizo el amor. Porque de la marginalidad más oscura, más relegada, más discriminada que uno puede imaginar, pasó a ser protagonista en el corazón de Dios por causa de su amor. ¿Cuántas barreras saltó? ¿Cuántas murallas derribó? Imagínese usted los ojos de esos hombres que están en un lugar exclusivo, porque donde estaba el maestro y estaban los discípulos no habían mujeres. Las mujeres no podían ni aprender a leer. Los hombres podían crecer, podían ser discipulados, tener su maestro, y tenían ese honor, por ser hombre nada más, de reunirse a comer, a meditar y a tener esos momentos así de filosofar y de enseñarse unos a otros. Como estaba Jesús ahí,
El fariseo dijo, hay un maestro distinguido que lleva multitudes, yo me voy a hacer notar y lo voy a traer a mi casa. Y ustedes se dan cuenta que para Simón Jesús era un maestro. Porque ¿cómo le dice? Di maestro. Los que estaban alrededor de la mesa decían, este ni profeta es. Si fuera por lo menos profeta, ya sabría quién es esa que está a sus pies. Pero en toda esa atmósfera que la resistía, que la señalaba, que la marginaba, esta mujer saltó. La opinión de los hombres, que debe haber sido durísimo. Yo no sé si ella lo habrá pensado mucho, pero ¿qué mujer se atrevería a entrar a un lugar exclusivo de hombres en esa cultura, en ese tiempo y en la casa de un fariseo? Solamente una mujer capaz, por el amor que la movía. Y fue tan grande el amor que ella en un momento parece ser que quedó cara a cara con Jesús, sola. Estaba sorda, estaba ciega, no escuchaba. Quebró la vergüenza, quebró el menosprecio, quebró los obstáculos interiores que se le habían impuestos. Y en un momento estuvo ella y Jesús y no le importó lo que hablaran. Pero a quien sí le importó fue al Señor, que dejó esta enseñanza. ¿Quién es el que más sirve a Dios? El que más le ama. Y Jesús mencionó 3 aspectos del servicio de alguien que le ama, que esta mujer cumplió acabadamente. Y que el fariseo, ¿a qué le va a servir si no lo ama? No lo reconoce, no lo honra. Es simplemente un maestro que viene para hacerme notar en la sociedad como alguien importante. ¿Sí? Es como cuando vos te juntás con alguien de renombre, de decir, mira, yo también soy importante. Mírenme a mí. Era la idea del fariseo. Yo lo imagino al fariseo a la cabeza de la mesa y Jesús a un costado. No tenía idea quién estaba en su casa. Este hombre no tenía la más pálida idea. Pero Jesús resalta 3 acciones de esta mujer que evidentemente había tenido revelación. Quien quiere hacer la voluntad de Dios sabrá de Dios. Esta mujer sabía quién podía perdonar sus pecados, sabía quién estaba de paso en la casa del fariseo, sabía que ahí estaba la razón de ser de su vida. No así los fariseos, los religiosos y aún los discípulos. Mire que hubo un evento muy parecido, porque esto contagió a otra mujer en Betania que hizo lo mismo. Y la otra mujer derramó nardo en los pies de Jesús. Y los discípulos dijeron, ¡qué desperdicio que se ha hecho! Los discípulos. Si ese perfume podría haberse vendido en un alto precio, era carísimo. Esta mujer pecadora, dice, una mujer conocida en la ciudad como una mujer pecadora, marginal, señalada, que estaba totalmente afuera de cualquier sistema que pudiese haber, no tenía oportunidad. Había conseguido un frasco de alabastro. ¿Saben lo que es un frasco de alabastro? Es un frasco que necesita mucho tiempo de trabajo porque es una piedra blanca que con algún metal se ahueca hasta que quedan solo las paredes. Eso era el alabastro. Era muy caro el frasco. Y el nardo, ¿sabe de dónde lo traían? Del Himalaya. Y no había helicóptero. ¿Cuánto podía valer ese perfume? ¿Había conciencia en esta mujer de quien estaba frente a ella? ¿Había que servirle o no servirle? Mire la urgencia del corazón de esta mujer por servir a Dios. Saltó todo esto, invirtió su vida, porque ese frasco simbolizaba su vida. Ella quebró su vida y la derramó. Había mucho dinero en ese frasco, hermanos.
Dicen que eran meses y meses y meses de salario, lo que equivalía al contenido del frasco. ¿Cómo no lo va a resaltar Jesús? ¿Y cómo no va a comparar Jesús? ¿Quién ama más? ¿Usted ama mucho al Señor? ¿Y hasta dónde es capaz de saltar barreras? ¿A usted le da vergüenza servirle a Dios? Mire si tenía motivo de tener vergüenza esta señora. Esta mujer podía tener una buena excusa. Me da vergüenza, ¿cómo me voy a meter ahí? ¿Me van a mirar? ¿Quién es tímido? Dígame la verdad. Yo soy tímido, o al menos lo era. Todo me daba vergüenza. Mire, habían veces que se me nublaba la vista cuando me daba vergüenza. Pero cuando uno ama al Señor y el Señor dice, va a tener que ser protagonista, lo que yo requiero de vos es que seas una luz puesta en alto. No podés esconderte. Una luz no se esconde, vos sos la luz de este mundo. Vas a tener que ser protagonista, vas a tener que hacerte notar, vas a tener que quebrar la vergüenza. Si usted tiene vergüenza, que el amor de Dios la desplace. Porque un día dirá, a la miércoles con mi vergüenza. Voy a hablar con esta gente, me voy a poner en este lugar, voy a abrir la boca y que digan lo que digan y que me rompan los folletos y que me escupan si quieren. Pero yo por amor al Señor le voy a servir en lo que Él quiere que yo haga. Así que esta mujer dijo, yo tengo vergüenza, pero ahí está el Señor. Y fue un encuentro con Dios. Y si habían sentimientos de menosprecio, hubo que quitarlos. De otra manera no se encontraba con Él. ¿Usted es muy humilde? A veces uno tiene escondido un menosprecio. Yo acá no encajo. A mí me miran mal. Y la verdad que yo tengo que crecer. Tengo que mejorar. Y cuando uno quiere acordar en su mente hay tal menosprecio que no le termina sirviendo a Dios, porque no está en condiciones. Pero el que ama a Dios, de la forma que sea, le serviré. ¿Sabe qué significa lavarle los pies a una persona? Significa servirle. Jesús les enseñó a los suyos a servir lavando los pies de sus discípulos. Y cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, les dijo, esto quiero que ustedes hagan. Y le dice el Señor, entré a tu casa y no me lavaste los pies. O sea, vos no estás reconociéndome. No tiene ningún interés este fariseo en servir a Jesús. ¿Sabe qué dicen los estudiosos? Que este hombre era leproso. Aparece en otro evangelio Jesús en la casa de Simón el leproso y dicen que es el mismo. ¿Cómo fue que se sanó? Esa es mi pregunta. Yo creo que había una sola fuente de sanidad para los leprosos en aquel tiempo y era Jesús. Sin embargo, este hombre se le perdonó poco. Poco era lo que necesitaba de Dios. ¿Qué le va a lavar los pies a Jesús? Si están al mismo nivel. Él es un fariseo, Jesús un maestro. Pero aquel que reconoce su necesidad, el perdón, el amor de Dios, ¿sabe lo que hace? Le sirve. Le sirve. Yo converso con los chicos que están en la adoración. Chicos, quiero que entiendan lo que es un levita. No es una persona con un micrófono, un levita. No es servir a Dios eso. Quiero que lo aprendan. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, está dando un gran ejemplo de servicio. Y cuando leemos la palabra de Dios, ¿cuáles son sus planes para mí? Mucho tiene que ver con la entrega humilde de uno a otro, para que mi hermano crezca, para que mi hermano esté bien, para que él pueda ser salvo, sano, libre. Yo estoy para servirle. Cualquiera puede cantar o no. Y qué bueno que los chicos que están acá en la adoración van al penal a las horitas felices.
tienen sus células. De otra manera, a mí no me interesaría que tomen un micrófono, porque tienen que entender lo que es servicio. Y esta mujer lo entiende y Jesús la señala. Aparte de lavar los pies y de servir a Jesús, lo besa y le dice: vos no me diste un beso. Yo le voy a preguntar: ¿a usted lo besa al Señor? ¿Qué es besar a Jesús para nosotros, que no lo tenemos acá? Yo puedo cantar: déjame besar tus pies, pero los pies del Señor están a distancia de acá. Y no voy a poder enjugarlo con mis cabellos tampoco. Me van a tener que prestar. Pero es un gesto de afecto supremo. En aquel tiempo se le daba un beso a una persona a quien se la reconocía de una forma afectiva especial. Por eso le dice a Judas: con un beso me entregas. Porque si Judas lo hubiera señalado, le hubiera dicho: mire, ahí está, es el que buscan, llévenlo. Yo no creo que estuviera registrado nada, ninguna palabra de Jesús. Ya sabía cómo venía la mano. Y era el momento de las tinieblas. Pero deja esta reflexión: con un beso. Porque el beso era algo especial, hermanos. Y este fariseo no lo besó a Jesús. ¿Usted lo besa? Ese afecto del corazón en el encuentro íntimo de la oración, en el que uno se derrite y se derrama delante de Él, como hemos cantado, espíritu con espíritu, lo tomamos, lo abrazamos y le decimos: Señor, quédate. Te necesito en mi vida. ¿Entendió algo de esto Jacob cuando se prendió de Jesús en la lucha de toda la noche hasta que rayaba el alba, dice? Y el Señor le decía: déjame, y él le decía: no, no te voy a dejar. Ese afecto que provoca Dios, porque Dios es amor. En encuentros íntimos, hermanos, muchas veces lo devolvemos en besos espirituales. El beso espiritual que usted le puede dar a Dios es canciones, es adoración y es servicio. ¿Está bien? Pero servicio íntimo del corazón. No es el simple canto. Y por último dice: no me ungiste. No ungiste mi cabeza. ¿Y qué significaba ungir la cabeza de alguien? ¿Usted sabe? Era un reconocimiento de autoridad. Se ungía la cabeza de aquel que estaba sobre nuestra vida, sobre quien sea que estuviese allí. Era puesto en autoridad a alguien que se le ungía la cabeza. Y Jesús le dice al fariseo: llegué a tu casa y no me reconociste, pero esta mujer, ella sí me ha ungido. Acá sí que encontramos a Dios comparando vidas. ¿A usted en qué categoría le gustaría que Dios lo pusiera? ¿El que ama mucho o el que ama poco? Levántenme la mano a quienes Dios les perdonó mucho. Gloria a Dios. Este fariseo creía que a él se le había perdonado poco. Entonces poco lo que él amaba a Dios. Pero cuando uno entiende que el perdón de Dios nos ha acercado a su corazón, nos ha señalado para la vida eterna, nos ha librado del infierno, de la muerte, del pecado, de Satanás, de la ruina. ¡Cuánto favor en la cruz de Jesús! ¿No lo va a amar? ¿No va a responder el servicio? Diga: yo lo voy a amar mucho. Acá termino. Jesús sabía quiénes eran los que más le amaban y quiénes eran los que estaban creciendo en amor. ¿Usted quiere saber quién es el que más ama al Señor? Préstele atención cómo vive su vida. Porque si usted se sirve a sí mismo, ¿a quién ama?
Si usted se preocupa solo por usted y por su futuro y por lo suyo y por su familia, ¿a quién ama? Pero si uno dice, esto que puedo dar, lo daré, y entrega horas de trabajo, y entrega horas de servicio y de oración, y se derrite a los pies del Señor más de un día, usted le está diciendo al Señor, Señor, yo te amo mucho, quiero que lo veas. Le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo, yo te amo. Entonces me tenés que servir. Apacienta mis ovejas. ¿Qué es servir a Dios? Las ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis corderos. ¿Qué es servir a Dios? Los pobres, los presos, los enfermos, y ahora la pastora va a orar por los enfermos, son una forma de mostrarle servicio y amor al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? No se confundan. A veces uno cree que servir al Señor son cosas en las que figuramos como si estuviésemos resaltando entre nosotros. Esta mujer no resaltó en el grupo de los discípulos, en el grupo religioso de los fariseos, solo resaltó en el corazón de Jesús. Ahí es donde debe usted apuntar, que el Señor sea feliz, que el Señor sonría, que Él se agrade de mí. Y Pablo dice, esto procuro agradarle. Y después si me miran feo, y si no sé cantar, nos ponemos de pie. Si hay alguien que todavía no le ha entregado su vida al Señor y quieren ponerse a los pies del Señor para hacer su voluntad, de aquí en adelante, nunca entregó su vida a Jesús, pero ha escuchado este mensaje y dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, es porque usted ha tenido un encuentro con Dios. Yo le voy a pedir que levante su mano y vamos a orar por usted. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más le va a entregar su vida al Señor? Allí también veo una mano. Dios me la bendiga. Le voy a encargar que se venga acá adelante, mi hermano. Venga, por favor. Y la señora. Nati, acompáñala. Si hay alguien más, camine acá adelante, mi hermano. Entréguele su vida al Señor. Para eso ha nacido. Darle la vida al Señor y hacer su voluntad. Bienvenido. Lo que vamos a hacer es tomar su número de teléfono para hacerle una llamadita. ¿Ya lo han anotado? Muy bien, los hermanos. Adelante. Vamos a orar. Pase, pase. Quiero guiarle a hacer una oración. Una oración. Yo la digo, ustedes la repiten. ¿Se animan? Por supuesto, si está de acuerdo con lo que digo. Dígale así, Padre, perdona mis pecados. Quiero hacer tu voluntad. Enséñame. Dame fuerza. Quiero agradarte. Yo confieso, Jesucristo es mi Señor. Amén.